Ya, y vamos a cambiar absolutamente de tema por otro que sigue estando en la palestra porque continúan las polémicas, esto es la relación Chile-Venezuela. Ahora, oiga bien, el fiscal general venezolano pidió a las autoridades chilenas el registro migratorio y las explicaciones del crimen de Ronald Ojeda. Para hablar sobre esto estamos con Ignacio Walker, ex canciller. ¿Cómo está, Ignacio? Gracias por acompañarnos a esta hora en Alerta. Hola Maribel, muy bien, gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, lo que nos convoca, ¿no? Esta nueva polémica, tensas relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, nuevos dichos de este fiscal general de ese país, de Caracas, y donde la pregunta que está en el ambiente, claro, se envió una nota de protesta, pero ¿se deben romper relaciones con Venezuela? Se lo pregunto a usted como ex canciller. Es muy prematuro, Maribel, sacar una conclusión como esa, porque en las relaciones entre los estados, y recuerde que Chile y Venezuela tenemos relaciones bilaterales, hay una serie de pasos que uno debe ir siguiendo. Por ejemplo, estos 4 o 5 meses han sido la cooperación penal internacional, que no ha resultado, ¿no? El acuerdo de cooperación de enero, con esta bofetada del fiscal general de Venezuela, obviamente que se viene por el suelo. ¿Sí? Pero hay otros mecanismos. Por ejemplo, llamar a consulta al embajador. Ya se hizo hace un par de meses. Se puede repetir. Por ejemplo, el tratado de extradición que hay entre Chile y Venezuela desde el año 64, que no se ha utilizado. El convenio de Palermo de Naciones Unidas sobre crimen organizado transnacional. O sea, la diplomacia, Maribel, tiene un escalonamiento de medidas, claro, ¿no es cierto?, que tienen que ir de menos a más. Hay varios pasos, ¿cierto?, en el diálogo diplomático para hacer ver cierta molestia entre un país con el otro. Pero estamos hablando de una nota de protesta. Ese es el primer paso, y para que la gente lo entienda, ¿qué significa esto en concreto, por ejemplo, ex canciller? Bueno, una nota de protesta es una comunicación de un estado a otro estado en que le hace ver su disconformidad, su molestia, ¿no es cierto?, con determinada conducta. ¿Cuál sería esa conducta? Recuerde usted que en Chile el fiscal Barros, que es el que lleva la investigación, ¿no?, empezó hace varios meses a explorar la hebra política, lo que él llama la hipótesis política. Claro, así lo señaló claramente. Él dijo, claro, acá descarta un poco el otro móvil de crimen organizado, lo que sea, pero acá dice la hipótesis que toma fuerza es un móvil político con personas, y que se gesta en Caracas, en Venezuela. A ver, descarta, ¿no es cierto?, la vía de un delito común. Claro. ¿De qué estamos hablando, Maribel? De un secuestro seguido de homicidio en territorio chileno, de un teniente en retiro, Ronald Ojeda, que es un disidente, uno de los 33 militares disidentes, que fue detenido, torturado, que logró escapar, que logró refugio en Chile, ¿no es cierto?, y por lo tanto que es un disidente de la dictadura de Maduro. Es más, este fiscal Barros, recuerda que el cuerpo de Ronald Ojeda estaba 2 metros bajo tierra, profundidad. O sea, hay una labor de la PDI, de la Fiscalía, que logró además identificar 2 imputados con nombre y apellido, ¿no?, los señores Walter Rodríguez y Micael Villegas, que escaparon, que están prófugos y que están en Venezuela. Y donde ya el fiscal ha dicho que si encuentran a estas personas, que son los sospechosos, y donde Chile le ha pedido a Caracas, oye, si encuentran, los detienen, tienen que extraditarlo, el fiscal ya dijo que no lo iba a hacer. Bueno, no solo que no lo iba a hacer, el fiscal general de Venezuela, que es un títere de Maduro, porque esta es una dictadura, no hay ninguna autonomía del Ministerio Público ni el Poder Judicial. Es una dictadura corrupta y mafiosa, la de Nicolás Maduro. De eso estamos hablando, sí, ¿no? Bueno, pero ahora añadió, usted lo citaba al principio, otro elemento ayer. Oiga, el registro de entradas y salidas de Ronald Ojeda, porque él habría estado implicado en una conspiración para derrocar a Nicolás Maduro. O sea, este señor no entiende nada de nada, porque lo que se está investigando en Chile es un secuestro seguido de homicidio. Ese es el delito. Exacto. Si ellos imputan otro delito en Venezuela, tendrían que haber pedido, ¿no es cierto?, la extradición. Pero realmente, ahora, ¿quién es este fiscal general, Maribel? Es una persona que ha sido sancionada por Canadá, por la Unión Europea, por Estados Unidos. ¿Por qué ha sido sancionada? Por socavar las bases de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Ese es el fiscal general.
Entonces, evidentemente que todo esto es muy complejo. Ahora, Ignacio, claro, usted lo ha señalado, porque cuando uno escucha hablar al fiscal, a quien escucha es finalmente a Nicolás Maduro, es al régimen de Maduro. No hay separación de poderes, no es como nuestro país, por ejemplo, para que la gente lo tenga muy claro, ¿no? Y con respecto a eso, ¿ha pecado de ingenuidad nuestro país, Chile, al recibir, por ejemplo, a los fiscales venezolanos? Se reunieron con otras autoridades acá, se van, en su momento también viaja el subsecretario Manuel Monsalve para tener estas reuniones con los fiscales en territorio venezolano y luego... ¿Cuál es la declaración que aparece de Caracas? Es que finalmente a Ronald Ojeda, en el secuestro y el asesinato, según ellos, participaron agentes chilenos y extranjeros. Bueno, yo creo que no es ingenuidad. Ingenuo, a propósito, etimológicamente significa noble, generoso. Esa es la ingenuidad. ¿Por qué no es la ingenuidad? Pensar bien en la otra persona, quizás, ¿no? Claro, pensar que la otra persona está actuando de buena forma, pero por eso le pregunto, finalmente, luego de una declaración como esa, ¿una nota de protesta es suficiente? Pero Maribel, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo antes de este programa, todos tenemos amigos en Venezuela. Yo tengo buenos amigos en Venezuela hace mucho tiempo, ¿no? Y le escribí a una persona muy influyente, no voy a decir quién es, en Venezuela. Mira, ¿tú crees que sería conveniente desde el punto de vista de las relaciones entre Chile y Venezuela, sobre todo las fuerzas democráticas, romper relaciones? Y me dice, desde el punto de vista de Venezuela, de una persona comprometida con la democracia en Venezuela, mira, razones hay de sobra, comillas, pero la pregunta para mí es cuál estrategia abona y ayuda más en el actual momento cuando la oposición necesita un importante apoyo de la comunidad internacional, cierro comillas. Maribel, lo que le quiero decir es lo siguiente. ¿Qué es lo que está en el interés de Chile? Porque la política exterior chilena tiene que servir al interés nacional, ¿no? Lo que está en el interés de Chile es que Venezuela transite de la dictadura a la democracia. Hay elecciones el próximo 28 de julio. Ahora, uno diría, qué ingenuidad. Claro, efectivamente ha habido mucha burla en elecciones pasadas, pero los dictadores pierden elecciones, ¿ah? Pinochet perdió una elección en Chile, Marcos perdió una elección en Filipinas, los militares uruguayos perdieron una elección en Uruguay. La oposición hoy día, esto hay que entenderlo en Chile, la oposición hoy día en Venezuela, ¿no es cierto?, está haciendo un trabajo pero sobrehumano para hacer esta campaña alrededor del doctor Edmundo González, que es un reputado diplomático, una persona moderada, que cuenta con el apoyo de María Corina Machado, que es la gran líder de la oposición, de las grandes fuerzas de oposición. Entonces, usted me pregunta, ¿sería lógico, recomendable, deseable romper relaciones diplomáticas? No. Yo diría, mire, quedaríamos muy bien con nosotros mismos, pero le haríamos un flaco servicio a las fuerzas democráticas de Venezuela. Bueno, lo que dijo en su momento el presidente Gabriel Boric, cuando se le consultó por eso, él señala que no, que estratégicamente no conviene por varias razones, ¿no? También por dichos rimbombantes, él señala que la política diplomática, él está seguro que no se hace con dichos más rimbombantes que otros. Y él pone de ejemplo, dice, no lo hizo Salvador Allende en su momento con Estados Unidos, no lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué le parece a usted ese ejemplo que da el mandatario? Muy oportuno, porque piense usted lo siguiente. En plena Guerra Fría, durante 40 años, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca rompieron relaciones diplomáticas, que eran las dos grandes potencias enfrentadas, ¿no es cierto?, en la Guerra Fría. Porque eso hay que entenderlo. Mientras exista un sistema de estados, que es lo que tenemos en el mundo, algún día habrá otra cosa, hoy día tenemos estados, las relaciones diplomáticas no son entre dictaduras o democracias o dictaduras, son entre estados, ¿no? Chile y Venezuela tenemos una histórica relación bilateral, tenemos una situación muy compleja. El presidente Boric, hay que decirlo, yo soy una persona de oposición, pero el presidente Boric ha sido muy coherente en materia de derechos humanos y democracia en el mundo. Mire usted las cosas que ha dicho en Venezuela, en Nicaragua. Oiga, ¿qué opinión tiene? En los foros internacionales. Cuando él ha tenido, claro, que los discursos en foros internacionales. ¿Qué opinión cree usted que tienen en Venezuela el régimen de Maduro, del presidente Boric y un gobierno de izquierda en Chile? Bueno, imagínense que han sido, oiga, la expresidenta Bachelet, en su informe como alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace 4 o 5 años, fue lapidario. Sí.
la sobre la situación violación de a los los derechos humanos. disidentes, en las cárceles también, los presos políticos. Ella elaboró un Obvio. informe muy contundente en relación a las Los vulneraciones de los asesinatos, derechos las humanos, torturas, asesinatos, sí, los centros en clandestinos de Venezuela. detención. Pero O sea, Ignacio, todo eso. le pregunto porque, por ejemplo, que lo que se está hablando es esta nota de protesta. ¿Se podría llamar entonces, escalar un poquito más, no, como lo han pedido algunos, y llamar al embajador de nuestro país a consulta a Chile? Pero mire, ¿O el embajador tampoco? Artemio Gazmuri, que es un avesado político, que tiene mucha experiencia en política, ¿ah? ¿Dónde se le necesita más hoy día? ¿En Caracas o en Santiago? Obviamente que en Caracas, porque, mire, en la dictadura de Pinochet, ¿dónde nos juntábamos? ¿En la iglesia o en las embajadas? Ahí nos juntábamos. Hoy día en Venezuela, las embajadas de países democráticos, y Chile tiene un prestigio internacional, son muy importantes. Entonces, lo que haga el presidente Boric, un gobierno de izquierda en Chile, el presidente Lula en Brasil, un gobierno de izquierda, el presidente Petro en Colombia, López Obrador en México, o sea, gobiernos de izquierda que han abogado por democracia, el acuerdo de Barbados el año pasado, que se logró con la comunidad internacional y que Nicolás Maduro lo ha desconocido absolutamente, sobre elecciones libres. Entonces, mire, yo llevo algunos años siguiendo las relaciones internacionales y la experiencia política indica que más que darse gustos, porque a lo mejor podríamos quedar muy bien acá, declaraciones rimbombantes, como decía el presidente Claro, Boric. él lo señaló así. Claro, más que darnos gustos internamente, tenemos que ver. ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Cómo colaborar con la democracia en Venezuela? Porque hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela, 600.000 en Chile. Entonces, a veces con razón, nos quejamos del tema migratorio, ¿no? Entonces, bueno, vayamos al fondo del tema, pues. Si el fondo del tema es que las personas que están en Chile trabajando y en América Latina, 7 millones, escapan de una dictadura oprobiosa. Entonces, está en el interés nacional abogar, presionar internacionalmente para que Venezuela pueda transitar de la dictadura a la democracia. Entonces, mi opinión sería, dejemos al embajador Gazmuri en Caracas, no en Santiago. Ya, es más útil ahí, dice usted. Y por último, ex canciller, bueno, usted señalaba la conducta, ¿no? También el discurso que ha tenido el presidente Gabriel Boric en condenar vulneraciones de derechos humanos en Caracas, Venezuela. Pero ¿qué le parece el parecer, ¿no?, de algunos personeros del Frente Amplio, del Partido Comunista, que no son enfáticos en eso, que siguen apoyando al régimen de Nicolás Maduro? Miren, Maribel, en Chile, afortunadamente, casi todos los partidos políticos han cerrado filas con el presidente Boric, salvo uno, el Partido Comunista de Chile, que es un aliado incondicional del régimen de Maduro. Hay que decirlo con todas sus letras. No pierde oportunidad para alabarlo, para aplaudirlo. Y también el ex senador Alejandro Navarro del MAS. Son las únicas dos fuerzas políticas, yo diría, que apoyan incondicionalmente, ¿no?, al régimen de Maduro. Obviamente que esto crea ruido en la coalición oficialista, ¿no es cierto?, entre otros temas que todos conocemos. Entonces aquí también se mide y se sabe quién es quién, ¿eh?, en la política chilena, muy importante. Sí, muy importante, y me acuerdo también, para finalizar, Ignacio, no sé si también lo podemos comentar, que en su momento, incluso Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, a raíz del caso de Ronald Ojeda, él esbozó que incluso podría estar detrás la CIA. Bueno, pero antes de que se supieran los antecedentes, antes de que el fiscal Barro dijera que el móvil que tomaba fuerza era el político. Se esboza eso. Entonces ahí uno queda también de manifiesto las diferentes posturas alrededor de la propia coalición de gobierno. Bueno, eso es coherente con lo que decía el fiscal general de Venezuela la semana pasada, en el sentido que en el crimen de Ronald Ojeda estarían vinculados y serían responsables los cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros, cito entre comillas, como una operación de falsa bandera. Claro. Eso para afectar, entonces, eso para afectar relaciones bilaterales, se supone, digamos, a eso se llama la falsa bandera, ¿no? Exacto, tratar de engañar respecto a la autoría, ¿no es cierto?, de la nacionalidad de los autores, etcétera. Entonces, Ronald Ojeda, que fue secuestrado y asesinado, todos los casos que estamos viendo en América Latina, de esta dictadura corrupta y mafiosa del régimen de Maduro. ¿Qué es lo que requiere, Maribel? Este es mi punto de fondo. Que los países democráticos
y sobre todo los gobiernos de izquierda, que en Europa hay varios también, presionemos para que junto con la movilización social heroica que están llevando... Fíjese que María Corina Machado hoy día no puede tomar un avión, tiene que hacer todo de forma terrestre. Bueno, en Venezuela, importante... pero están con mucho ánimo, están con mucha fuerza. Hay que apoyarlos, no hay que dejarlos solos. Romper relaciones diplomáticas es aislarlos aún más. Sí, importante lo que ha señalado ex canciller Ignacio Boquer. Muchas gracias por esta entrevista y por sus palabras acá en Alerta. Que esté muy bien y que tenga buenos días. Bien, muchas gracias a usted. Buenos días.